Bueno, como pudiera tener ahorita una trella, Pachi es una artista, una narradora, como ella se define, es escritora, también es pintora. Vamos a empezar, vamos a hablar un poco de dónde creciste, claro, que es en Santa Rosa de Copán. Nos interesa mucho también profundizar y conversar un poco también de esa experiencia de nuestras residencias fuera del contexto urbano. ¿Cómo fue crecer en Santa Rosa de Copán para ti? Para mí. Para mí, el mundo interno también era un mundo muy real. Entonces, Santa Rosa de Copán era una ciudad muy chiquita entonces, sigue siéndolo todavía. Eh, pero mi mundo era muy familiar, muy íntimo, muy de la casa adentro. Y dentro de esa casa pues había libros y ahí es donde estaba el universo, ¿verdad? Entonces sí había como diferentes mundos, digamos, en ese espacio chiquito en el que crecí. Sí. Y nos comentaban un poco de esa parte social y lo que era la comunidad de Santa Rosa de Copán vinculada a la religión Sí. y cómo eso te influencia, digamos, en tu proceso de adulta, también en la escuela donde estudiaste, que fue una escuela católica. Sí, bueno, de hecho mi familia también es una familia ecléctica en ese sentido, porque mi papá es una persona que se considera ateo, pero mi abuela Cristina, con la que crecí los 16 primeros años de mi vida, era muy católica y mi mamá es agnóstica. Entonces había como pues una mezcla de cosas ahí, em, de las que beber también. Pero en general la ciudad de Santa Rosa de Copán es una ciudad que sigue siendo una ciudad tradicional, tradicional católica, con muchas prácticas todavía que pues la gente no se cuestiona, simplemente son, ¿verdad? Y que han mantenido de cierta forma también la misma unidad de la sociedad de Santa Rosa de Copán, siendo una ciudad que estaba muy lejos de la capital y de los servicios, ¿verdad? Por mucho tiempo, pues entonces había que también recurriste de alguna manera a esas maneras de consolidar también la comunidad. Entonces, yo creo que también por ahí la religión jugaba también ese papel. Ujú. Sí. Claro. Y hablas un poco, bueno, de la heteronorma, que comentabas que para vos fue natural Sí. o transitar y pues que te gustaran mujeres, hombres, contanos un poco de eso. ¿Cómo fue ese momento en que decidiste ser un poco diferente o no lo sentiste? Es que no hubo una forma de, al menos en mi niñez, siendo una niña como de 10 11 años, cuando empezaron a gustarme las personas, ¿no? Me gustaban indistintamente. No había una selección natural de quién o cuál. Em, me gustaban, ¿no? Niños, niñas. em, y fue como para mí, pues esa era la persona que yo era, ese era mi diálogo interno, hasta que un poquito más adelante sí hubo ya una confrontación con la misma sociedad, pero en este ser yo misma en ese espacio íntimo y chiquito, pues tampoco había necesidad de contarlo a nadie o era algo que simplemente era una vivencia natural, ¿no? Yo no tenía ningún conflicto con eso, siendo una niña, ¿verdad? Llegó un momento en el que sí, cuando me confrontaron con ello, con el cuestionamiento de, ¿es normal lo que yo estoy sintiendo o pensando? En el colegio católico en el que estudié, ¿verdad? Había sí un cuestionamiento hola, de que ni siquiera era directo, ¿verdad? Era una cosa como de el prejuicio que se disfraza muchas veces del mismo catolicismo, de la misma
lo que Dios quiere, de lo que establece la sociedad, y era como, ok, todas mis compañeritas le gustaban los niños, a todas, indistintamente, ¿no? Entonces siempre estaban hablando de qué niño le gustaba, de qué artista varón le gustaba, entonces era como ir observando también eso del comportamiento normal de la gente que era de mi edad y esa necesidad de pertenencia en la adolescencia, preadolescencia, que te hace también querer ser parte de un grupo y pues ser como parte de la norma, ¿no? Em, Ahí fue donde yo me di cuenta que no era tan normal que me gustara todo mundo. Entonces, que tenía que ceñirme al hecho de que a las niñas les gustaban los niños, ¿verdad? Y que, pues, lógicamente a los niños tenían que gustarle las niñas, pero no había tampoco un nombre, técnico, no había la palabra heterosexualidad, no existía, homosexualidad tampoco, lesbianismo mucho menos, ¿verdad? O sea, esas palabras no existían en ese entonces y en ese entorno. En esa ciudad todavía no existen, porque esas personas ahí todavía no existimos, entonces es complejo. Ahí. Te quiero comentar algo que me causó mucha gracia cuando escuché una pre-entrevista que hicimos en el archivo, que vos decías, bueno, que estudiaste en la mayoría auxiliadora. Yo también estudié en la mayoría auxiliadora. Y decías que para vos fue una experiencia fascinante. Sí. Para mí también. O sea, solo que ahí de pronto, uy, estudiaste en el María, son las mujeres que más yo, paraíso. O sea, ¿qué más quiere uno, no? Si te gustan las chicas, estar entre chicas toda tu adolescencia. Me encantó eso, ¿no? Como que sí. Sí. Ahora, Pati, algo muy interesante de tu historia que, pues, al menos yo, no había conocido a alguien que se ha casado tanto con un hombre. Sí. Esa es mi primera vez. Me gusta repetir. Y esto, bueno, yo ya conocía a Pati, pero esta particularidad no la sabía. Entonces, Sí. pero ¿quién entrar primero a tu matrimonio el primero? Ajá. Que digamos, no sé si lo puedo decir heterosexual o... No sé cómo lo habrá. matrimonio con un hombre. Sí. ¿Cómo, o sea, por qué te querías casar? O sea, ¿cómo fue ese matrimonio? Ese matrimonio sí fue como el matrimonio tradicional del cumplimiento de la heteronorma. Así, totalmente, ¿no? Era como cumplir socialmente con mi familia, incluso y no era una exigencia directa, era una cosa tácita que estaba ahí. O sea, las mujeres nacimos para casarnos y para ser mamás y para cuidar de la familia y de cuidar de todo el mundo, ¿no? Y como ser sumisas y etcétera. Entonces era como cumplir con esa normativa, pero que además que era una práctica que yo sí veía en mi casa, pues, o sea, mi papá y mi mamá siguen casados. Eh, pues mi abuela también parió 2 hijos y así, ¿no? Entonces era como, ¿Era tu sueño casar? no era mi sueño, simplemente yo estaba cumpliendo como buena hija con lo que tenía que hacer, porque eso era lo que se esperaba de mí como hija, como mujer, como mujer del sexo femenino, y entonces era como cumplir simplemente. Era así de simple, creo que era simplemente cumplir. Yo me veo ahora en esa etapa, era una niña en realidad cuando yo me casé todavía, o sea, yo eh, tenía 23 años cuando parí a mi hija, era una mamá completa a los 25, estaba pagando un préstamo para la casa, eran cosas que en realidad no te daba tiempo de pensarlo, porque eras una persona si éramos personas muy jóvenes, creo que no teníamos tiempo de considerar realmente qué era lo que queríamos hacer con nuestras vidas. Simplemente nos íbamos dejando llevar, y lo digo en plural porque le pasó a muchas mujeres de mi generación y de mi contexto y de mi ciudad, que nos pasó eso, ¿no? Nos dejamos llevar por lo que se esperaba de nosotras y cumplir con esos mandatos, básicamente. No es que yo no disfrutara la compañía ni la experiencia con mi compañero en ese momento, porque eso es otro tema, pero era básicamente cumplir. El matrimonio sí era cumplimiento. Sí, eso fue. Y tal vez aquí nos puedes contar un poco
vamos a ir y venir en tu historia, pero ahora estamos hablando de eso, de tu segundo matrimonio, que fue en México con una mujer. ¿Cómo fue? Contanos, ¿cómo ocurrió eso? ¿Y fue diferente? ¿O cómo podrías, no cómo tienes experiencia de comparar, cómo fue tener esa, o sea, esa otra experiencia de estar casada con una mujer? Pues ahí tuvo culpa la castra, por ahí andaba en una foto ahorita. Que Amanda la conocí en 2003, 2002, por ahí, ¿verdad? Fue la primera persona que yo conocí abiertamente lesbiana, casada con otra mujer, y en Santa Rosa de Copán, dando un taller de literario. Entonces me pareció una fascinante, era una fascinación para mí. Y fue ella quien me presentó a la persona con la que me casé, en un evento de los tantos que ella armaba, porque era una mujer brillante que siempre andaba inventando cosas y haciendo mucho ruido aquí en Tegucigalpa, en el mundo literario y artístico, apoyando mujeres artistas, bueno, haciendo ese número de cosas. Era como, a la persona que recuerdo con más cariño, es casi como, no sé, es una hermana, una maestra, una amiga, sigue siendo y sigue estando. Y pues en ese contexto de las actividades con ella fue que conocí a Odette Alonso, que es una poeta, y fue la persona con la que me casé en México. Y estuvimos manteniendo una relación a distancia por 4 años. Luego decidimos que, pues ya, que nos íbamos a casar. Hubo una ruptura en un tiempo, volvimos ya con la decisión de estar juntas, de hacer algo para estar juntas. Y bueno, la manera de estar juntas era casarme con ella. Lo hice también como, ahí sí fue un acto político totalmente para mí. O sea, yo quería estar con esa persona. La manera de estar con esta persona en México eh, era casarnos. Entonces fue pensar todo eso, cómo iba a ser para mí, cómo iba a ser para mi hija, eh, y tomar la decisión y dar el salto. Ahí sí fue un acto, realmente fue un acto político. Tocaste el tema de Amanda Castro, que bueno, es una escritora icónica. Yo no tuve la dicha de conocerla. Fue antes que pudiera, porque pues, no coincidimos, ¿no? Todavía estaba muy pequeña, no estaba nada metida en este rollo yo. Pero es una persona que me ha intrigado muchísimo. Y una vez vi un post tuyo hablando de Amanda y es algo que del archivo hemos querido también como que hablar y tal. Y esa relación tuya con ella también, como la describiste, como una chamana. Sí. Y aparte que además que la conociste y fue como una especie también como de hechizo mágico, ¿no? Como que te abrió nuevos mundos. Sí. Y es poeta. Y me gustaría como preguntarte, ¿crees que esa poesía, no, tuvo, es como algo mágico, no te puedo cambiar algo? Y también que me contaran un poco más de ver esta mujer que la conociste con su esposa, ¿no? ¿Quién era? ¿Quién era Amanda Castro contada desde tu perspectiva? ¿No? Me gustaría que nos contaras. Pues yo creo que Amanda Castro era una mujer medicina, diría yo, en este sentido muy espiritual de ver a un ser humano. Era una persona que sabía que se estaba muriendo, que tenía muchos años de estarse muriendo y que estaba muy consciente de que se iba a morir y de que se iba a morir. Em, Tenía una enfermedad terminal, le dijeron que tenía 5 años máximo de vida si se cuidaba mucho y vivió 12 años después de ese diagnóstico. Entonces creo que era una persona que no solo amaba la vida que tenía y las cosas que hacía, sino que era capaz de transmitir esa pasión que tenía por la vida entera. Em, sí me abrió caminos espirituales, porque de veras era una chamana. Eh, y yo la conocí primero a ella como ser humana antes que como poeta, ¿no? Porque la parte técnica de un taller literario, pues era una cosa como muy chiquita, pero la parte importante fue
conocer la calidad humana de esa persona, que era ella. Em, y así fue como nos conocimos en ese taller, como te digo, en Santa Rosa de Copán, y luego la amistad quedó por ahí hasta el día en que ella murió, en que estuve ahí también en el último momento en que respiró por última vez. Sí. Patti, ¿vos dirías que Amanda fue una de las primeras mujeres que escribió abiertamente eh, sobre también su sexualidad, de que ella le escribía los poemas como se los dedicaba a la mujer? ¿Cómo la ubicarías en ese contexto, digamos, literario de asumirse como una identidad a Amanda Castro? Fíjate que dentro de la poesía, en realidad los libros poéticos de Amanda Castro, lésbicos de Amanda Castro, son póstumos. Y el atrevimiento de esas publicaciones fue de Catrachas. Hicimos por ahí algo, literalmente nos robamos la poesía, eran 3 libros que ella tenía así inéditos, que los iba a publicar, pero no se atrevía por su mamá. Y me lo dijo o sea, me lo dijo muchas veces, ¿no? Que no iba a publicar porque, pues, que su mamá no lo entendía, que a pesar de que conocía a su esposa y que sabía quién era su esposa, que sabía que estaban casadas, que era algo que el impacto social de publicar poesía lésbica para su mamá iba a ser como muy difícil. Entonces siempre estuvo eso sumamente presente para ella. La poesía que ella había publicado, que ella publicó en vida, no era poesía lésbica, era poesía social, eh, mayoritariamente, pero no había bueno, las que sí sabemos que había, sí había esa afinidad con las mujeres, ¿no? Y esa intimidad con las mujeres, pero no estaba expresado de manera erótica en su poesía. Em, Hasta que llegó Catrachas y se atrevió a publicar lo que ella no pudo, que es lo que estoy 100% segura que quería hacer. Pero estaba esperando que convencer a su mamá de que eso estaba bien, pero también sabía que era algo que no le iba a alcanzar la vida para convencerla, ¿no? Entonces, ahí. Eso no lo sabía. Ok. Al final vamos a ver una lectura de Castro. Así que gracias por eso a ti. También quiero aprovechar por hay un espacio para el público para hacer preguntas. Usualmente se deja aquí, pero como estamos a pocos, y si estamos ahorita hablando de ano, quiero abrir la puerta. Si alguien quiere preguntar algo en específico, por favor, participemos. Está en la sala de nuestra casa ahorita. Que ustedes son invitados. Solo nos levantan la mano, aquí Dani o alguien del archivo nos pasa. Por si yo no pregunto algo que alguien se quedó con alguna curiosidad, no se quede con la curiosidad. Ok. Sí, yo tengo una pregunta porque siempre hablamos como hombres homosexuales, siempre nos estamos preguntando dónde están lesbianas, a dónde se reúnen, qué espacios, ¿no? Y quisiera que usted, por conocer Hilo de Santa Rosa para acá, no fue inmediatamente que exploró estos espacios, que siempre han sido tan privados y tan inclusivos. Entonces, quisiera que nos describiera esos pasos, cómo se reunían, a dónde se reunían, quiénes iban, quiénes no podían ir, si compartía la profesión en común o un estatus social en común, cómo funcionaba esa movida durante aquel periodo de años. Ujú. De hecho, cuando yo empiezo a explorar este espacio aquí en Honduras, fue también como de la mano de la Castro, ¿verdad? Un poco. Y era como su círculo cercano de amigas, que muchas de ellas eran heterocuriosas, supuestamente. Entonces eran mayoritariamente feministas, mujeres de academia, mujeres que no necesariamente eran originarias hondureñas, sino que también eran mujeres extranjeras. ¿Qué han usado para ubicar?
estamos entre 2005, 2003, 2003, 2012, 2010, que fue hasta cuando ella murió. Eh, y eran espacios sumamente privados, ¿verdad? Eran como incluso fiestas íntimas en espacios de la casa de alguien, un patiecito que habías rentado para eso, para reunirte, y eran como tertulias, como pláticas, como cosas muy, muy así, como muy cercanas, como muy íntimas, muy privadas. Em, Eso fue lo que yo conocí, eso fue lo que yo pude experimentar y conocer en esa. ¿Cómo te llegaban esas invitaciones para ir a esas tertulias? Pues es que la hacedora muchas veces era la señora que está ahí. Entonces era como que ella incitaba e invitaba y provocaba cosas. Entonces, y algunas de esas fiestas tampoco empezaban con la intención de que mujeres diversas se reunieran, sino que era como, había otros pretextos, había como el arte, ¿no? La literatura, mm, el feminismo, los feminismos. Entonces, no necesariamente no necesariamente había un tema con la apuesta o con el activismo de la comunidad LGTBI. Un espacio social. Era un espacio de socialización seguro en el que sí podías tomarte la mano con alguien, darte un beso con alguien si querías, porque eran espacios seguros, ¿verdad? Pero no es que estaban pensados de una manera desde el activismo o desde una propuesta No, claro, pensada para esto. claro, ya vamos a hablar del tema del activismo, pero justo esto entonces eran en la casa de Amanda o eran en varios espacios. En varios espacios. ¿Como cuáles espacios? Casas de gente, de amigas, De artistas, de feministas, de personas que vendían comida o que eran como espacios muy, muy, muy íntimos, pero sí eran casas siempre. ¿Cómo entrabas a ese círculo? Tenías que conocer A alguien, eh, sí. A más de una en realidad, porque casi que éramos como las mismas personas, todavía muchas. qué curioso, ¿no? Porque, bueno, ubicándolos en esa época, es que justo hay un punto histórico ahí que vamos a hablar, que es un golpe de Estado también. Quisiera preguntarte cómo esto influencia no solo, bueno, la parte política, pero cómo une, ¿no?, a ciertos grupos activistas que se hacen más visibles. Creo que a partir de ahí. Pero entonces dirías que previo golpe de Estado, o sea, en esa fecha, realmente era una cosa de conociste a alguien de ese círculo y podías entrar a ese círculo, donde estamos hablando que un mayor porcentaje eran mujeres diversas. Y muchas de ellas casadas con hombres, o algunas de ellas casadas con hombres. Entonces tenías que tener una especie de pacto de confidencialidad. Sí, tácito, porque nunca se mencionó. Al menos que yo supiera, nunca me di cuenta, era como, ok, aquí estamos, nos cuidamos y la pasamos bien. Pero sí había libertad ahí de su sexualidad. Sí, de jugar. Era como un juego, era como, no había como una cosa. No, es que estoy bien interesante. Y yo no sé si, por ejemplo, ya había, no recuerdo si ya habían discas aquí en Teus o cosas así, pero esos espacios no eran los que transitábamos o recorríamos. Era como, por ejemplo, vaya, por decirte algo, el pretexto de que venía una amiga de Nicaragua, entonces esa era una oportunidad para hacer un chonguengue en la casa de alguien y darle la bienvenida a esta amiga que venía, ¿no? Y ponernos a platicar de cosas que nos interesaban. Por eso no las encontraba. Por eso tenía como un año, yo conocí a Dani, y yo recuerdo esa plática con Dani, como, ¿está la lesbiana? ¿De la lesbiana? Estaba ahí, no tenía acceso todavía a estos psicólogos intelectuales. No, muy interesante. Esto es como algo que es como, para mí es como una pieza que no le puedo poner mi nombre. Es como, pues, no estaban, cuando yo necesitaba verla para poder salir de cosas, nunca las encontré. Pero ahora sí. ¿Sabes qué me parece ahora, viéndolo desde aquí?
que muchas de nosotras necesitábamos a alguien que lo provocara, que lo propiciara, ¿no? Entonces, como para que sentir que sí era real y que era posible. O sea, como que Coquetear, no solo eso, o sea, hacer. proponer. A ver, propiciar el espacio para el encuentro y que fuera un espacio totalmente libre. Sí necesitábamos muchas de nosotras que hubiera alguien más valiente que nosotras que dijera, vamos, entrémosle, aquí estamos para protegernos. Yo tengo Sí. una pregunta sobre este tema que decías de casarte. Me parece que, no sé, podría ser como una de las primeras personas que se casó sabiendo que existe una prohibición a Honduras sobre matrimonio igualitario. Entonces, ¿cómo preguntarte qué año fue y qué pasó cuando regresaste? ¿Cómo fue la reacción de las personas en Honduras que hoy día estaban casados con otra mujer? Mira, me casé en 2012 en México. Y pues el círculo de personas de confianza que yo tenía, pues eran las mismas personas que sabían y conocían a Odette y sabían quiénes éramos y por dónde iba la cosa y que me habían visto llorar y lagrimear por la distancia y cosas así, ¿no? O sea, eh, no, no sentí como rechazo de parte de esas personas. En ese momento yo salgo del closet con mi familia, con mi papá y mi mamá, porque mis hermanas ya sabían. Mi hija desde toda la vida. Eh, pero, que ya está. A mi mamá sí le tomó por sorpresa, pero yo sabía que iba a ser así. Lo de mi papá no me lo esperé, pero porque me dijo, ya sabía, me dijo. Cuando es, "Ah, Pipo". Pero mi mamá sí se puso como mal, como preocupada, ella sí muy pendiente de lo que va a decir la gente y de cómo va a reaccionar la gente y cómo te va a tratar la gente a partir de que estás diciendo esto. De hecho, yo sé que esto, por ejemplo, le asustaría todavía hoy a mi mamá, le asusta todavía mucho a mi mamá. A pesar de que fue ella la que me buscó las fotos que tenía guardadas en la gaveta y me mandó las fotos ella que tomó de estas cosas que están aquí, o sea, es la complicidad de ella también, pero sé que le sigue asustando mucho, ¿verdad? Eh, y tomar la decisión, como te dije, bueno, fue una cosa política, también desde el punto de vista de pensar cómo iba yo a traer eso a Honduras, porque quería hacerlo. O sea, quería venir a Honduras y decir, bueno, yo estoy casada en México porque aquí no me validan mi matrimonio. ¿Qué pasa? O sea, yo quería meterme al rollo completamente. Sí, yo quería andar de peleón. Desgraciadamente la relación no funcionó, la convivencia no funcionó y pues ni modo, pues la relación terminó. Em, y no sucedieron todas esas cosas para las que yo me había preparado antes de irme para México. Pero también allá o sea, es que también allá me enfrenté a cosas que no tenía yo como previstas en México, porque yo conocí a Odette, es la casa de ella, por cierto, una habitación en la que yo pintaba. Y Odette no había salido del closet, a pesar de que había tenido 2 relaciones largas ya en su vida, de convivencia con esas personas, pero no había salido del closet. Entonces fue para mí para mí fue como, a ver, te voy a contar una anécdota, les voy a contar una anécdota. Yendo al departamento, yo iba a esperarla al metro, ¿verdad? Y después caminábamos unas cuadras hasta llegar otra vez al departamento. Entonces eran como 6 cuadras
del departamento a la estación de metro. Y nos tomábamos generalmente de la mano, pero yo no me había dado cuenta que había un momento en que ella me soltaba la mano. O sea, porque agarraba su bolso, porque se ajustaba la chaqueta, cualquier cosa, ¿no? Como se metía la mano al bolsillo. Y yo no me había percatado hasta una noche en que estábamos ya muy cerca del departamento y enfrente del departamento había una tiendita, en la tiendita de la esquina, y estaba el señor de la tiendita como barriendo la acera en un horario en que normalmente no lo hacía, ¿verdad? Entonces íbamos todavía tomadas de la mano y cuando ella ve al señor de la tiendita, pero me soltó así como de una forma brusca. Y ahí me di cuenta todo el miedo que ella vivía todavía en esa ciudad supuestamente muy liberal, ¿no? Muy de derechos. Y sí fue ok, dije, entonces yo no puedo ir tan rápido como quiero, porque tampoco, y empezamos a hablarlo, eh, y sí, o sea, ella pues, era una persona que todavía no, o sea, sí se lo contaba a algunas personas, pero no había, en su trabajo nadie lo sabía, por ejemplo, ¿verdad? Hasta que yo empecé a ir al centro de trabajo y empezó a presentarme como su esposa. Fue también creo que una cosa muy fuerte para ella. Y algunas de esas cosas, a pesar de que creemos que estamos listas para vivirlas y confrontarlas, no necesariamente. También afectan la relación. Sí. Y el ambiente en México, digamos, aquí nos cuenta que era algo íntimo, de amigos, pero el DF tenía también sus espacios seguros, donde socializaban con otras cosas. De hecho, ya toda la zona rosa habían como muchos lugares, ¿verdad? Donde podía decir que es una zona segura. Pero ahí mismo había como gente también conocida de ella, de círculos también literarios o ah, de arte. De hecho, hubo espacios donde yo expuse que eran en esa zona rosa y tal. Eh, la verdad es que allá o sea, si sos anónima, está bien. O vas porque alguien que conoces específicamente, personalmente, te invitó, te llevó tal. Pero en la zona donde ella vivía, en la que tenía mucho tiempo de vivir, por ejemplo, no era nada que ver con la zona rosa, pues era una zona como más tradicional, ¿verdad? Que eso es lo que no tenemos en cuenta también de la Ciudad de México, como es un monstruo gigantesco, ¿verdad? Que también tiene como, son varias delegaciones, son 8 o 9 delegaciones. Entonces, pues cada una de esas es como un departamento, digamos, de este país, ¿no? Y tiene sus costumbres y sus prácticas cada espacio. Pero sí había una vida social más pública en esa zona rosa. Sí, totalmente pública. Ahí está un contraste fuerte de tu vida social aquí, en casas, Sí, y en México sí puedes salir sí, a un bar. sí, total. ¿Cómo se sintió eso para vos? Muy divertido. A mí lo disfruté mucho. No éramos mucho de salir tanto, pues, porque también, sí, no era una práctica, no era parte de nuestras personalidades, pero era rico poder ir de la mano, poder darte un beso, poder estar cerca, o sea, presentarte como esposa, tu compañera, o sea, aquí no es muy, ahora sí un poco más, pero en esos momentos en Honduras no era fácil. Que se hayan ido y que hayan como hecho un tránsito así similar, no conozco a nadie. Sí. Y aquí pues la icónica Indira, pero creo que ella siempre fue muy valiente para hacer todo lo que ha hecho y lo que sigue haciendo. Y se tuvo que enfrentar a todo el país prácticamente. Era una anomalía del sistema. Estaba totalmente adelantada. A su época, sí. 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 Bueno, vos también, porque, digamos, esa libertad de poder conversar con esto, contigo, vamos, pues no es fácil con personas de tu generación. Usualmente
como decía vos, son mujeres que tal vez se casaron y que están es algo bien ahí en el fondo está, ¿verdad? Entonces, también vos sos muy valiente. Am, te quiero preguntar, si alguien más se le pregunta, por favor, levante la mano. Pero volviendo a la época de 2009, que pasa el golpe de Estado, eh, ¿qué pasa, digamos, con este movimiento social que surge y salen los grupos activistas LGBTQ que de alguna manera, ¿cómo influencia el golpe de Estado a estos grupos activistas LGBTQ? ¿Crees que tiene alguna conexión con el fortalecimiento también de los movimientos de la diversidad en los derechos humanos? Pues yo creo que sí lo vimos, ¿verdad? Oscar que está por allá no me deja mentir. Eh, que las personas que vivimos esa época, que recordamos esa época y que estuvimos ahí, pues, de alguna u otra manera, sí lo vimos, o sea, vimos cómo incluso desde los movimientos de la diversidad sexual hubo la apertura de adherirse a otros movimientos sociales o invitar, ¿no?, a la adhesión para que ese movimiento fuera uno solo, en el que toda la gente se reconoció como hondureños, hondureñas, hondureñas que estábamos pasando por una situación crítica que había que resolver en comunidad o que había que intentar movilizar así en comunidad. Entonces sí creo que definitivamente que eso fue un punto de ruptura incluso de prácticas muy convencionales y tradicionales para no solo para decir un hasta aquí, sino como para decir, bueno, aquí estamos, somos, existimos, ya estuvo. Em, y fue como una cosa también, yo lo sentí como algo, como era necesario, se sintió como, no se sintió forzado de ninguna manera. Fue algo que fluyó mucho en esa época. Ahora me gustaría preguntarte de esa intersección entre feminismo y el movimiento lésbico diverso. A nosotros nos ha costado hacer como esa conexión o de entender que en el movimiento feminista había personas lesbianas, pero no estaban bajo ese sombrero, sino que bajo el sombrero feminista y no se hablaba de eso, o viceversa, o luego había lesbofobia. ¿Cuál es tu visión de eso? Porque a mí me ha costado todavía tejer esa relación. Todavía estamos trabajando en eso del archivo del feminismo y ¿no? Y el movimiento lésbico, queer, de las mujeres diversas, disidentes. ¿Cómo lo ves tú? A ver, es que al al menos yo soy una persona muy autodidacta para un montón de cosas. Y el feminismo no, o los feminismos no fueron la excepción. O sea, a mí me llegaron los feminismos en el momento en que parí. Y dije, pues tengo que ver cómo me ocupo de entender mejor las cosas para mí y para mi hija, porque estoy criando una niña. Entonces desde ahí empiezo a hacer búsquedas y empiezo a leer y en solitario en Santa Rosa de Copán. Cuando, cuando empiezo a involucrarme, que es a partir del golpe de Estado aquí en Tegucigalpa, con movimientos feministas en Tegucigalpa, em, pues ya había hecho algunos pininos con amigas de Nicaragua, había hecho cosas con gente de Costa Rica y tal, ¿no? Entonces, sí conocía los movimientos y el de aquí, de Honduras, no lo conocía precisamente porque estaba muy centralizado, totalmente centralizado. Es que es muy reciente que tengamos también visibilidad feminista en otros lugares de Honduras todavía al día de hoy, ¿verdad? Santa Rosa de Copán, por ejemplo, sí ya hay una red, pero le está costando mucho trabajo que le tengan, que valoren en lo que están haciendo estas mujeres ahí, ¿no? Entonces creo que, por un lado, considero que las feministas en Honduras siempre se las han visto a palitos, porque el ninguneo para cualquier feminista sigue estando vigente, ¿verdad? O sea, la validez del trabajo que se hace desde los feminismos sigue sin ser relevante, y es una verdad. Y lo otro es que
justamente para sobrevivir con eh, algunas agendas. Hay que adherirse a otras agendas internacionales que llevan al ONGismo, a prácticas que no necesariamente liberan el movimiento de los feminismos. Em, y por otro lado, estamos las personas que decidimos pues ir a nuestro aire y como lo entendemos y como lo queremos vivir, ¿no? Y que nos vamos moviendo también, incorporando a las agendas que nos va dictando el corazón de cierta manera. Em, pero sí también he escuchado mucho de las discriminaciones, incluso dentro del movimiento feminista, y lo vi directamente con Indira. Sí vi cosas que le hicieron a Indira. De primera mano me di cuenta. eh, y de cómo ella, pues muy valientemente, pues lo fue sorteando con sentido del humor, con seguir trabajando con mucho ahínco, em, hasta ganarse a la fuerza un poco ese reconocimiento que ahora tienen. Pero no es, ¿cómo te digo? Sería como muy fácil señalar y decir, ay, sí, es que estas son unas discriminadoras o una cosa, pero es que no es tan fácil, siempre estas cosas son muy complejas. Tiene muchas capas. Sí, Solo sí es como que nos ha costado como visualizar o hacer esas conexiones de cómo se vinculaban las lesbianas feministas en ese momento con el movimiento feminista. Eso es como todavía hay preguntas que nos tenemos y que bueno, es muy complejo como tú lo dices, ¿no? Nos acabas de describir, claro, hay personajes icónicos que inspira que siempre va al archivo, definitivamente. En ella hay un camino en sí, ¿verdad? Muy claro ahí. Pero siempre es interesante ver desde esa perspectiva para entender una época que para nosotros, ahorita, como archivo es importante recuperar esos archivos, esas imágenes, esos sonidos, esas historias, lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Y empezamos también con todo esto muy personal tuyo, porque lo personal es político, es importante porque, bueno, al escucharte, no sé, siento que están respondiendo ciertas interrogantes que yo tuve, ¿no? En mis 20 al inicio, que yo me preguntaba, ¿no? Y ahí están las respuestas aquí y en otras, ¿no? Así que gracias de verdad por compartirnos tan abiertamente todo eso. ¿Alguien más? ¿Preguntas? Sí. La Oliver. Y quería saber si usted le ha escrito personalmente a un hombre y, pero- y que si siente que cuando le está escribiendo, si cambia la manera que aborda el tema de romance para uno o para la otra, o si no lo es indiferente para usted, y si usted siente que, por ejemplo, la manera que usted escribe para un hombre tal vez no lo entendí una mujer y viceversa. gracias por esa pregunta. Mira, voy a comenzar por decirte que para Odette eso era un dolor de cabeza, porque ella siempre fue lesbiana y siempre se ha identificado como una lesbiana. Yo no sé si puedo ponerme una etiqueta todavía hoy día, de ninguna, de ningún tipo. Que en su momento sí me autonombré lesbiana porque era políticamente lo que quería hacer y porque era mi vivencia en ese momento, ¿no? Pero creo que hoy día no, o sea, no sabría yo cómo autonombrarme en ese sentido. Em, a ella sí le molestaba mucho, le hacía mucho ruido que algunas veces sí me preguntó que cómo era la experiencia de amar a una mujer y amar a un hombre, si había diferencia, porque ella consideraba que sí. Y sí la hay en el sentido de que si tenés las gafas moradas, ¿verdad? De los feminismos,
sí puedes ver los machismos, los micromachismos, las prácticas estructurales del patriarcado y tal en las maneras de trato con un hombre, pero también las puedes ver con una mujer, porque la heteronorma te cala incluso en las relaciones homoeróticas, ¿no? Entonces, pues ella era muy varoncito, por ejemplo, y la femme de la pareja era yo. No sé si estoy contestando tu pregunta. Eh, Está interesante igual. sí. Creo que cuando he escrito a mujeres, y es evidentemente que estoy escribiéndole a una mujer, pero cuando le escribo a los hombres es como más, puede ser un hombre o una mujer, solo yo sé a quién le estoy escribiendo. Ajá, sí, eso tal vez es lo único. Sí. ¿Alguien más? De este lado, que solo de acá está preguntando. Podría hacer un comentario sobre el tema que se tatuajes, el contexto, ¿no? Y esa conexión entre el movimiento feminista y el movimiento LGTBI+, real, sí que existía esta conexión, pero es que estábamos en otro momento histórico donde no había ni debates que era cuántico el feminismo con esa separación de teoría queer y otras teorías del feminismo. Desde luego, y además el movimiento feminista era un lugar de mucha libertad para explorar la sexualidad, la parte de compañeras pasaba, transitaba entre la heterosexualidad y la homosexualidad muy tranquilamente. Hoy, muchas que acá está, pues estamos de tanto me quieren, pero siquiera a nivel de que va de derechos humanos había mucha peraza. Así no había tanta, a lo mejor no era tan evidente, pero sí que había relación, pero porque no era un momento conflictual esto de ese tema no era tan conflictual como eso y claro, y mi ejemplo ya incluso pues mujeres universitarias a ver porque todo y eso entonces que sería injusto además o ya realmente me pedí justo pero la teoría de género antes era otra cosa no había los conflictos de la obra no sé qué piensas o así lo viví yo Sí. Es que creo que ahora son más directos, te da más la posibilidad de responder o de confrontar, porque ya las cosas tienen nombre. Pero en ese momento todavía no tenían nombre necesariamente, aunque las prácticas sí existían. Entonces, pues tal vez esa sea la diferencia, que ahora sí podemos ser como tal vez más transparentes en la manera hasta de confrontar, ¿no? Algunas cosas o de discutir o analizar algunas cosas que en ese momento estaban en pañales un poco aquí. Ujú. Bueno, yo creo que hablando de eso, es justamente que ustedes que lo vivieron en ese momento lo saben, pero cómo lo podemos recuperar, digamos, en una memoria de testimonio para que podamos entender de forma también una historia, ¿no? Ahí que es uno de nuestros historiadores del archivo. Creo que esa es una línea que tenemos que abrir de investigar, escribir, ¿no? Conversar, porque sí, hay vacío, pues, para nosotros, ¿no? Y estoy segura que para las más jóvenes también. Entonces, de entender cómo emocionaban esas dinámicas es algo, por eso ponemos la pregunta aquí, que también para eso es justamente muchas veces en el público surgen muchas respuestas, así que vamos a estar en el contacto, porque tenemos mucho que aprender, cómo podemos recuperar algo que hemos tenido, un problema, sobre todo con las lesbianas, que no pueden ser estos archivos, porque archivos personales, digamos, de esta fiesta que querían con INACO, porque muchas personas que están casadas, que no pueden aparecer, que están en el anonimato, pero no hemos logrado acceder a muchos archivos, ¿no? Con el tema de las lesbianas. Entonces, pero bueno, vamos ahí por de seguridad. poquito.
Me encantan sus preguntas. Por favor, si alguien más tiene preguntas. Yo quisiera entrar un poco ahora a tu obra. Me llama la atención de que describías que casi en la parte de tu pintura pintas mujeres. Y quisiera hablar un poco de tu obra, de tu estilo, cómo definirías y por qué, cómo la pintas, cómo ha transicionado ese estilo. Pues tengo escuela de Bellas Artes y soy figurativa realista, porque esa era como la escuela en esa época muy am, tradicional también, digamos, dentro de la pintura. Creo que la pintura hondureña en sí tiene o tuvo en esa época como muchos símiles. Ah, Además de esta parte, cuando hablábamos de figura humana, era como muy naif, o habían cosas naif. En mi caso era un poquito más realista. Y una cosa que yo sí decidí fue como, no quiero repetirme, porque sí miraba como los maestros, ¿verdad? Que eran generalmente hombres, es como que encontraban su voz y empezaban a repetir esa voz muchas veces en su pintura. Y esa era una cosa que yo no quería hacer. Pero sí el tema recurrente o el modelo recurrente siempre fueron mujeres. De hecho, el papá de mi hija muchas veces me sirvió como modelo y yo lo que pintaba, lo que dibujaba era una mujer. Entonces, eso creo que fue lo único que ha permanecido como una decisión tomada y que sí ha ido cambiando un poco porque al inicio pues eran desnudos y como hablar también de la violencia, pero en esa postura como de víctima, de la mujer victimizada, ¿no? Como victimizando otra vez, revictimizando. Cuando empecé por allá, cuando tenía como 18 19 años. Y luego pues entonces fui explorando otras cosas, ¿no? Como más del placer también, pero también de ya no pintar desnudos, de negarme a pintar desnudos, de empezar a pintar más expresiones del rostro y empezar a pintar a aquellas mujeres que no son consideradas el canon de belleza tradicional. Y muchas de esas mujeres son adultas mayores. Entonces, empezar a como a pintar mucha adulta mayor también. Wow. Y también comentabas de que eh, como que pintabas detalles más cercanos así. Me gustaría como preguntarte eso que decía, o que no solo tú, pero ojo, otras también escritoras, de que a veces las mujeres tienen ese enfoque más cercano y no como lo grande, con los grandes temas, porque no era lo más como que lo comenté un poco de eso. Sí, esto está más, bueno, yo lo empecé a escuchar también en México, ¿verdad? Con los estudios de género en México, arte y género, en donde sí se analizaba el hecho de que la pintura hecha por mujeres es muy intimista, es, toma primeros planos, son retratos, son en muchas ocasiones como em, incluso repetición de no del quehacer de las mujeres, propio de las mujeres, ¿verdad? Porque sí hay obra de mujeres que no necesariamente retrata esto, pero sí muy cercano en el sentido de que precisamente como los espacios cotidianos eran los espacios íntimos, eran los que conocían y los que estaban apropiados por las mujeres o han estado apropiados y siguen estado apropiados por las mujeres, em, estaban representados en la pintura. Y la pintura de los hombres era como siempre como el cielo abierto, como el horizonte, lo que hay más allá, como dominando todo el espacio público, y eso es también muy evidente en la pintura de los hombres, históricamente hablando, ¿no? Eso ha empezado a cambiar desde hace mucho tiempo, pero em, yo también quise como repetir un poco eso, como muy a conciencia, ok, esto es de mujeres, este intimismo yo lo quiero reproducir aquí. Entonces era como pintar el gesto de un rostro, como eso, un primerísimo plano de un rostro, por ejemplo. eh, Porque me parece. Una decisión consciente. Sí, Una, sí, vindicando el espacio. apropiándote de Sí, eso. sí, sí. Puedo hacer un paralelismo en ese sentido con el cine,
porque, bueno, es un tema que considero que ahora se está hablando, que también una de las cosas que se dice, ¿no? Yo no estoy, creo que la pintura que tiene mucha más historia, pero no, o sea, que el cine hecho por mujeres, bueno, lo que se ha dicho es que es un cine más intimista, que es lo cotidiano y que, digamos, no toca esos grandes temas como, o sea, una guerra, por decirlo, no habla de política de esa forma, sino de una manera, una cosa personal, muy personal. Pero ¿cómo consideras, digamos, en tu evolución que también decís, ya no retrato la víctima, la mujer como víctima? Creo que eso es una reflexión también que estamos teniendo en las diferentes áreas. Y como artista, como creadora, como narradora además, porque te consideras una contadora de historias, ¿qué historias deberemos de contar las mujeres? ¿O hacia dónde crees que deberíamos de evolucionar? ¿Qué queremos ver de estas nuevas generaciones de mujeres creadoras que ya tienen referencias? Pues yo creo que por mujeres siempre se nos exige más, ¿no? Y nosotras mismas nos exigimos más porque nos ha costado más que nos vean en el mundo público. Pero yo creo que deberíamos pintar lo que se nos dé la gana. Y eso es individual totalmente. Cada una de nosotras debería poder hacer lo que quiere hacer porque le nace y porque quiere, ¿no? Y porque tiene su propia apuesta política probablemente, pero si no la tiene, también debería poder disfrutar la posibilidad de ser una mujer creadora y punto, ¿no? Sin tener que rendir una cuenta social o adherirse a un movimiento, a un pensamiento, a una teoría. O sea, yo creo que eh, así como nos enseñaron o siguen enseñando en la escuela que hay un gran arte y un arte menor, ¿no? Y como que los artesanos y las artesanas son arte menores y que hacen arte menores y que el pintor y el escultor hacen el gran arte. O sea, yo creo que eso también, así como eso es clasista, que se espere de que las mujeres hagamos algo en específico o demos mucho más o demos por esto o lo otro, pues también sigue siendo un poco sexista, ¿no? Em, pues hay que sacudirse esas cosas. Yo creo que, pues si la vida es tan cortita, lo que nos queda es que si tenemos la posibilidad y la habilidad, el tiempo, el disfrute, la gana, pues hagamos lo que nos dé la gana. Y eso es muy político. Es solo ponernos ahí y narrar la de político. Sí. Cualquier tema es válido. Si es tuyo, si es de la otra, si es prestado, si alguien te lo sugirió, lo que sea, es lo que quieres hacer. Desear ya es político. Entonces, por ahí ya como que ya hay mucho que decir. Sí. Me gusta mucho eso de que el deseo es político. Sí, adelante. Sí. Sí, quería hacer la pregunta también que usted narra de que me lo cuenta que cuando empezó en ese mundo lésbico, por decirlo así, aquí en Tegucigalpa, que fue como de artistas y de todo eso. Entonces, le pego la duda si alguna vez usted sintió rechazo de parte de ese grupo porque tal vez usted había estado casada con un hombre. Y también si, por ejemplo, en el mundo hetero, por decirlo así, ha sentido rechazo porque usted ha estado también del lado del lesbianismo. Entonces, es porque usted ahorita acaba de decirme que si uno quiere, no tiene que hacerlo. Entonces, quería saber si ha tenido como esas, por decirlo así, barreras y cómo las ha tomado. Pues sí las he tenido. De hecho, no las tuve en Honduras en lo lésbico, porque en realidad yo no estaba en ese momento como viviendo yo una experiencia directamente de pareja. Yo estaba riéndome un poco, como en el buen sentido, como disfrutando o explorando, como viendo lo que estaban haciendo otras mujeres, viendo cómo vivían su vida otras mujeres que se daban permiso de hacer cosas y demás. Ah, pero sí me pasó con mi pareja, o sea, en México, con mi esposa.
con las amigas lesbianas de mi esposa, con el círculo más cercano que ella tenía, el círculo de confianza de ella. Em, pues de hecho mm, formó parte de la ruptura, porque yo era esa persona, ahí hubo mucha interseccionalidad, de verdad, pero pues era esa persona que no recuerdo ahora la palabra, seguramente el bloqueo es porque no lo quiero recordar, pero se me tachaba como esa persona como que advenediza ese espacio, como se me criticaba incluso ser madre biológica, se me juzgaba ser madre biológica, ¿no? Entonces ya recordé, era la emproblemada, la que le iba a causar problemas a mi esposa porque yo era una emproblemada, porque era mamá, porque había estado casada con un hombre. eh, eso fue en México. Y no solo lo dijo una persona, o sea, fue como me lo hicieron sentir en espacios, me lo hicieron saber en espacios. Y eso estaba cruzado con la racialidad, porque yo era la negra, ¿verdad? Que estaba con la blanquita. Entonces era una persona que quería sacar provecho de ella. Yo era la persona que estaba ahí para tener una ciudadanía mexicana. Yo no estaba ahí para estar con ella, yo estaba ahí porque yo tenía otros intereses económicos, de otro tipo, para estar ahí, porque quería llevar a mi hija a México. O sea, fue una cosa súper dura, súper cruel, que no he sanado todavía. No he terminado de sanar. Yo no he terminado de hacer las paces con algunas cosas de esas ahí, en esa ciudad. No me pasó en Honduras, pero sí mucho, por 3 años en México. Em, y del lado de la heteronorma, pues la heteronorma ya sabemos cómo es, ¿verdad? No hay sorpresas ahí. Sabes que así es y que siempre te van a tratar como lo otro, por el hecho de ser mujer nomás. No siempre somos lo otro, siempre hemos sido lo otro. Y, y ser parte de una disidencia, pues nos hace todavía más señalables dentro de la heteronorma, ¿no? Somos las que traicionamos a nuestro sexo, las que traicionamos a los hombres porque no queremos ser su propiedad y por ahí, o sea, hay un montón de cosas que decir, pero eso es como lo esperable, digamos. Lo que yo no me esperaba fue lo otro en México. No me lo esperaba. No lo vi venir. Fue tan doloroso porque no lo vi venir. Sí. Y no, yo quería como ir cerrando hemos hecho esta reflexión del pasado, de tus memorias. ¿Cómo ves la actualidad en Honduras ahorita, en tu vida? ¿Cómo ha cambiado ese momento para disidencias, tanto para hablar, para mostrarnos, para compartir o no? ¿O cómo lo ves? ¿Cómo ves estas nuevas generaciones y el futuro? ¿Cómo lo ves? Pues yo estoy muy contenta de ver cómo las nuevas generaciones, que incluyen a mi hija, son personas que se permiten ser, ¿no? Y desear y amar y permitirse a pesar de, porque no es que sea más fácil, em, pero están abriendo caminos, o sea, son tan valientes, son tan propositivas. Creo que tiene que ver mucho con, sí, con lo que nos pasó políticamente, con este movimiento grande, amplio, social que hubo desde el golpe de Estado, pero también tiene que ver mucho con las tecnologías, y con el acceso a otros lugares, a otras personas, desde las tecnologías, incluso sin no tener la capacidad de viajar o de moverte físicamente del país, ¿verdad? Entonces, con los estudios de género, que son cada día más populares, digamos, o más conocidos, más accesibles.
con poder estudiar en línea, o sea, tiene que ver con muchas cosas que no solamente pasan en Honduras. Entonces, eso está abriendo muchas posibilidades para gente joven y es una cosa que me da mucha alegría. Seguimos teniendo detractores y cosas como muy difíciles, ¿verdad? Como el hecho que no tenemos una ley integral de educación sexual en Honduras porque hay un veto, porque hay, eh, precisamente porque dice género y porque dice LGTBI en el documento y que hay que quitar eso, si se borra eso, entonces la ley pasa. Esas cosas las tenemos estructuralmente muy fuertes, ¿no? Pero eso sabemos también que hay retroceso en el mundo, ¿verdad? Desgraciadamente, y pues sí, la lucha sigue. Y la gente está cada vez más lista para seguir luchando, me parece. Es mi impresión. Es lo que quiero creer. Sí, yo creo que en el archivo compartimos el hecho de que sí, las cosas no están diferentes hoy en día, sin embargo, no podemos a veces dejarnos emocionar tanto porque hay retrocesos que está pasando el derecho que ya se habían ganado en el movimiento mundial de referencias. Entonces, creo que el tema de hacer memoria, como la que estamos haciendo ahorita, de todo, de tu vida, de tu apuesta política, en tu arte, en tu vida personal, creo que eso es un camino para estar certero que podamos saber en qué nos estamos enfrentando, porque vivimos en un mundo ahora con muchas ilusiones también, ¿no? También por la tecnología, también hay una parte positiva y una parte negativa, pero Pati, la verdad que ha sido fascinante esta conversa, ayer con las personas que han estado acá, han estado súper participativos, y yo quiero pedirle un fuerte aplauso a Pati y a ustedes. Muchas gracias. Gracias. La creatividad por hacerlo parte de tu vida, de tu historia. Hay tanta claridad en tu forma de hablar. Muchas gracias. Quiero agradecer al Centro Cultural de España por haber sido nuestra casa el día de hoy. Para el archivo es una casa y porque es una apuesta política estar aquí juntos hablando de este evento público que no es secretivo y va un paso para atrás. Así que eso sí da esperanza. El archivo hoy es su último evento del año, pero el archivo está creciendo, como lo decía Dani, y lo repito porque es un orgullo para tanto Abigail y Dani, que son los cofundadores, lo que inician este archivo con el archivo de nuestra grande Abigail que tenemos acá, y es la que primero da el archivo. Esas fotos se fueron además en Sao Paulo, se fueron a Nueva York, se viene un libro, se hizo una exposición. Síganos, se vienen muchas cosas interesantes. Una vez la casa del Centro Cultural de Paz, que ha sido el primero, y ahora ya son parte de la familia, Pati y todos ustedes. Hay camisetas que recogen la memoria de 4 activistas icónicas que pueden pasar, que son también de nuestro acervo, ¿no? Que se han acatado de mujeres. Así que muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias.